Saludamos a Miguel Ángel Temprano, gestor independiente. Miguel Ángel, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Marta. Miguel Ángel, ¿cómo ves el contexto actual que están desglosando los principales mercados y, sobre todo, cómo ves esa rebaja de previsiones por parte del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional en medio del impacto negativo que sigue produciendo el conflicto geopolítico, un conflicto que por el momento no tiene fin, ni mucho menos? No, la situación la veo muy problemática porque, por suerte, yo creo que los ucranianos están respondiendo de una manera envidiable, muy a pesar de la escasa ayuda que le estamos dando, que lo único que le hacemos es suministrar armamento, pero no a grandes cantidades de armamento pesado. Y eso pues es una magnífica noticia, pero que lo que ocurre es que yo no veo que Putin, nunca me he creído que Putin se vaya a salir de Ucrania con algo entre las piernas. Yo soy de los que estoy completamente convencido de que este señor, si no le queda más remedio antes de salir con el rabo entre las piernas, utiliza armamento nuclear táctico, no estratégico, obviamente, porque eso sería desencadenar una guerra mundial, pero bueno, que ya sería un paso crítico, ¿no? Cualquiera de los escenarios son malos. Estamos cada vez quitando más producto ruso, deberíamos quizás ir muchísimo más rápido de lo que vamos, pero bueno, los alemanes tienen un problema de energía muy importante y luego se nos olvida, pero porque se nos pasa, solo hablamos de energía, se nos olvida de que el principal granero del mundo, en este caso es Rusia, y el principal granero de nosotros, europeos, es Ucrania, y que ambos están cortados prácticamente de raíz. Entonces, esto nos va a generar una verdadera crisis alimentaria. No obviamente a los europeos, pero sí va a generar una crisis que se va a ver con un momento de inflación brutal. Y yo creo que lo único que están anticipando tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial, como todos los organismos, es lo que ya cada vez suena más, que es que antes de 12 meses estaremos en recesión. Hay demasiados indicativos que así lo dicen y que es una cosa que a ninguno nos gustaría, pero que tiene toda la pinta que va a ocurrir. En medio de las previsiones que publicaba el Fondo Monetario Internacional, rebaja el crecimiento del PIB global al 3,6%, desde un 4,4%. También ha expresado que el conflicto de Ucrania va a poner a prueba la resistencia del sistema financiero mundial. ¿Cómo ves estas declaraciones, Miguel Ángel, no solo por parte del sistema financiero mundial, sino también del nuevo orden mundial del que tanto se está hablando, que se va a tejer o volver a tejer después de este conflicto? Mira, hace aproximadamente año y medio yo escribí un artículo en el que decía que se estaba trabajando un nuevo orden mundial y lo centraba en el sistema SWIFT, que es un sistema que se supone que es europeo, que está creado en Bruselas, pero realmente es un sistema americano basado en una serie de bancos hubs que actúan de intermediario de todas las operaciones financieras que se hacen en el mundo. Y que yo no hablaba de los rusos, yo hablaba de los chinos, que los chinos esto no les gustaba porque al final estaban en manos de los bancos americanos, que se estaban llevando 2/3 de todas las operaciones de intermediación que se producían en el mundo. Ellos empezaron a crear fundamentalmente un sistema para ellos, pero que tiene muy poca validez internacional porque tiene como moneda de referencia el yuan, y fundamentalmente intentaban acelerar lo que era la creación de un yuan digital con el propósito de salirse de ese sistema SWIFT. Bueno, mientras que eso ha ido ocurriendo y sigue ocurriendo, resulta que nos encontramos con que los rusos lo han probado. El Banco Central ruso ya avisaba hoy que en breve entrará la economía en colapso. Y va a terminar entrando porque antes o después las atrocidades que estamos viendo van a obligar a que los alemanes dejen de comprar de una manera masiva el gas.
ya se ha dejado de comprar el petróleo. Eso ha supuesto una barbaridad. Estamos hablando de 300.000 barriles diarios los que hemos sacado del sistema. ¿Qué dicen los rusos? No pasa nada, se los vendemos a los chinos. Curiosamente, los chinos ahora se han encontrado con el COVID, han cerrado sus fábricas y se encuentran con que sus necesidades de petróleo han disminuido de manera drástica porque no pueden fabricar. Problema que nos va a venir a todos detrás porque nos encontramos con que los suministros, que se empezaba a restablecer la cadena de suministros, van a volver a faltar y cuando vuelvan a su sitio empezaremos otra vez con el problema logístico que no hemos resuelto, sino simplemente hemos dejado que el tiempo se lleve por medio. Por lo tanto, el sistema económico mundial se está resintiendo de una manera brutal y se va a seguir resintiendo. Y esto va a provocar dos cosas muy importantes. Fundamentalmente los chinos, que son una economía mucho más potente que la rusa, sin lugar a dudas, van a acelerar todos sus procesos para salirse o para quitarse la dependencia de los sistemas bancarios internacionales controlados claramente por los occidentales, con lo cual va a provocar que todo el sistema financiero se tambalee. Y lo segundo, porque los europeos, fundamentalmente dado que los americanos, aunque también son occidentales, están más apartados, empecemos a buscar unas nuevas vías para no depender de primero los chinos y segundo de los rusos en todos los sistemas, tanto en los sistemas energéticos como alimentarios, como procesos. Esto va a provocar necesariamente que el sistema financiero se tensione. Esa tensión en romano paladino se termina llamando inflación, que sufren todos, mejor dicho, que sufrimos todos y cada uno de los habitantes de los países, en este caso que son los que nos interesan, de los países occidentales. Tienen muy mala pinta. Lo que decía el Banco Mundial, que está más orientado fundamentalmente a los países pobres, es que todo esto a los más perjudicados van a ser a estos países, porque bueno, pues son los que se tensionan antes y en ellos la tensión se manifiesta no en inflación, sino en hambre. Entonces, no sé, quedan épocas muy duras, muy duras. Y la guerra, como no tiene pinta de acabar ni muchísimo menos, pues lo único que va a ayudar a que la montaña que estamos intentando escalar cada vez crezca más por sí sola. No, de hecho, Miguel Ángel, ahora mismo tenemos a Kristalina Georgieva, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, que está compareciendo con el presidente del grupo del Banco Mundial, David Malpass. Enseguida daremos paso a esa conexión. Antes, brevemente, Miguel Ángel, antes de pasar a ese directo que tenemos ahora, sí que te quería preguntar por la situación de China. ¿Cómo lo estás viendo? El gigante asiático está ahora mismo afrontando una nueva oleada COVID. ¿Hasta qué punto nos debe preocupar, teniendo en cuenta también las previsiones que se están manejando de cara al crecimiento de China? El Bank of America hoy decía que debido a las preocupaciones del impacto negativo que pueda tener esta nueva ola de contagios, ha rebajado la previsión de crecimiento para China del 4,8% a un 4,2% para este 2022. Bueno, ya me gustaría a mí que pudiésemos crecer muchos al 4,2 teniendo el volumen que tienen ellos. Por lo tanto, lo que ocurre es que estamos acostumbrados a que, no sé si siendo verdad o mentira, y repito, porque yo no me creo de los chinos ya nada, estábamos acostumbrados a que el crecimiento de doble dígito, por lo tanto, ahora cuando todas las cifras no son tan extremadamente locas, nos parecen que es una penuria increíble, ¿no? Pero sí que me preocupa. Yo no me creo las cifras de ellos, creo que están teniendo muchos más casos de los que dicen, no son locos. Esta gente no cierra una ciudad tan gigantesca como Shanghai, que es su verdadero centro financiero, pero con una barbaridad de fábricas alrededor suyo que puede colapsar su economía. Por lo tanto, hombre, yo no creo que haya un problema sanitario, quiero pensarlo, porque creo que ya el problema sanitario, en el caso de una nueva variante o cosas así, lo conoceríamos, pero sí lo que creo es que la situación en China es muy complicada, que se han empeñado determinadas cosas que no consiguen, que adicionalmente deben tener muchos más casos y más fallecimientos de los que dicen. La rebelión popular tengo entendido que es brutal porque esta gente
es al final una dictadura y lo que están haciendo es impensable, no te permiten salir ni a comprar una botella de agua y nos puede afectar, insisto, nos va a afectar ahora porque si no nos suministran mercancías porque tienen cerradas sus fábricas y después porque cuando empiecen a fabricar van a volver al problema del colapso de la cadena de suministros, un problema logístico que nos va a afectar. Con lo cual es más tierra sobre una montaña que cada vez tiene mucho y que queremos quitar y no podemos. Pues nos quedamos con esas perspectivas. Muchísimas gracias, como siempre, Miguel Ángel Temprano, un placer. Igualmente, Marta.